os doy la bienvenida a la Ludoteca Educativa. Tenemos aquí a Lord Baltus. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Bienvenidos y bienvenidas. Espero que os guste este primer programa. Bueno, pues como has dicho, efectivamente es nuestro primer programa. ¿Y qué es lo que queremos hacer aquí en la Ludoteca Educativa? Bueno, pues nuestro objetivo es acercar el mundo de los juegos a cualquier persona, sobre todo en el mundo educativo. Lo que queremos es que vosotros que sois profesores, profesoras, y que seguramente en muchos casos no tenéis tiempo de estar ahí investigando cómo funciona un juego y que seguramente os gustaría aplicarlo en vuestra docencia. Bueno, pues nosotros lo que queremos es explicaros eso, explicaros diferentes técnicas, diferentes juegos concretos, para que vosotros cojáis de ahí ideas. Los utilicéis quizá tal cual en el aula, o quizá lo que hagáis es pues, coger una de las dinámicas que tiene, o de ahí se os ocurran otros juegos. ¿Vale? Entonces, antes de dar paso a Lord Baltus, que nos va a explicar hoy, nos va a hablar sobre narrativa interactiva, lo que quería es dar unas ciertas pinceladas, sobre todo para los que no se están acostumbrados a este mundo de los juegos aplicados a la educación. Y empezar hablando de la gamificación, ¿vale? Tenemos la gamificación, ¿qué es esto? Pues cuando cogemos elementos de ese diseño de los juegos y los aplicamos en otro contexto. Normalmente en nuestro caso pues será educativo, pero puede ser en otros. Puede ser, por ejemplo, en temas de salud, pues para que hagamos más deporte, cambiemos nuestros hábitos, en marketing. Pero bueno, y la cosa consiste eso, en coger, pues, por ejemplo, ciertas, pues los puntos, los niveles, dinámicas que se ven en los juegos y nos lo llevamos, ya digo, a otros contextos. Luego tendríamos el aprendizaje basado en juegos. Ahí lo que hacemos es cogemos un juego directamente, un juego que ya existe con sus normas y que quizá no es ni educativo, y nos lo llevamos al aula, lo aplicamos en el aula para desarrollar algún tipo de competencia, normalmente transversales. Y luego tenemos los juegos serios. ¿Y eso qué es? Bueno, pues cuando cogemos ese juego que ya existe y lo adaptamos a un contenido educativo. O directamente nos inventamos un juego. Esos son los juegos serios. Vale, pues hoy vamos a hablar de la narrativa educativa dentro de ella. Y ya entra mucho más detalle los Baltus, que es quien controla esto de verdad. Pues, por ejemplo, los librojuegos y todo esto veremos que según cómo lo apliquemos, por ejemplo, si tenemos un libro juego y lo aplicamos tal cual, es decir, hacemos a nuestros estudiantes porque utilicen uno que ya existe, ahí estaríamos hablando de aprendizaje basado en juegos. Pero si nosotros nos creamos nuestro propio libro juego utilizando esas dinámicas de ese tipo de juegos, estaríamos hablando de un juego serio. Y si solo utilizamos, pues, por ejemplo, la opción de escoger caminos y todo eso, si solo nos centramos en eso, estaríamos hablando de gamificación. Pero bueno, una vez dicho esto, Baltus, te dejo a ti que nos hables un poquito y todo tuyo. Bueno, pues bien, como os ha presentado Oriol, vamos a hablar de narrativa interactiva en nuestro primer programa. Y bueno, así a primeras a lo mejor no suena qué puede ser esto y menos por la presentación que os he puesto ahora mismo, pues diréis, pues no sé exactamente a qué van a hablar, qué tal, pero con la magia de la informática cambiamos el color de la cosa y creo que a lo mejor a más de uno le ha sonado ahora la campanita al ver estos libros rojos, que son los conocidísimos como Elige tu propia aventura. Esto es narrativa interactiva, un libro en el que, bueno, se nos van a plantear decisiones que tomar y según esas decisiones, pues iremos modificando la historia a la cual nos vamos a enfrentar o vamos a estar leyendo, vamos a interactuar con ella, ¿no? Entonces, lo mejor, ¿sabes? Para empezar a entender qué es este género literario, vamos a pasar a un primer capítulo de definición, ¿no? Vamos a definir exactamente qué es narrativa interactiva y cuáles son sus características. Entonces, vamos a ver los conceptos básicos. Estos libros, este género literario, por así decirlo, hace que el lector, perdón, sea parte activa de la narración y de la lectura en sí, porque vas a tener que interactuar continuamente con el libro. No eres un mero espectador, no eres una persona que va a empezar en la página 1, va a continuar la lectura linealmente, de acuerdo, hasta el final, sino que vas a tener que interactuar con el libro, vas a tener que pasar hojas, en función de tus decisiones, vas a tener que sopesar decisiones, incluso te vas a poder a enfrentar a acertijos
o ciertos problemas que el mismo libro te va a plantear. Entonces, claro, la narración, como os digo, se va a desarrollar y va a finalizar de una manera u otra en función de las decisiones que vamos a ir tomando a lo largo de la lectura. O el azar, porque como veremos luego más tarde, también hay una serie de libros de narrativa interactiva en donde hay un cierto sistema de juego y en ese cierto sistema de juego puede entrar el factor azar de muchas maneras. Ya lo veremos más adelante. Destacar que son habitualmente escritos en segunda persona del singular. Digamos, se hace énfasis en el tú. ¿Por qué? Porque esto favorece mucho a la inmersión y al objetivo en sí que tienen este tipo de libros, que es la interacción, ¿no?, con ellos. Y por último, destacar que siempre, generalmente, la estructura de estos libros es ramificada. Lo que comentaba antes, no es lineal, no se empieza en página 1 y se termina en la última página, sino que se va saltando a través bien de capítulos o bien de episodios o bien de lo que se suele llamar secciones del libro. Bien, este tipo de narrativa tiene la misma estructura que la narrativa normal. Lo que pasa es que se ven ciertas modificaciones, en el sentido de que presentan una introducción, pero esta introducción suele ser doble. ¿Por qué? Porque se nos presenta, por un lado, lo que es el trasfondo, ¿no?, la historia a la cual vamos a interactuar, y también la mecánica, cómo vamos a interactuar de acuerdo con el libro. Estas mecánicas pueden ser muy simples, ¿de acuerdo? Pueden ser sencillamente, oye, este libro no se lee de manera lineal, sino que vas a tener que ir saltando de página en página o de sección en sección, o pueden ser realmente complejas si tenemos un libro en el que hay sistema de juego, ¿no? Pueden ser elevadamente complejas. Entonces la introducción tiene que servir también para presentar el cómo funciona, ¿no?, la mecánica del libro. También presenta el nudo, evidentemente, y este nudo va a ser variable, nunca va a ser el mismo, porque este nudo se va a desarrollar en función de la toma de decisiones del lector. ¿De acuerdo? En este nudo es también donde se dan los enfrentamientos, las pruebas de azar, todos los puzzles, los enigmas y acertijos que el libro pueda contener. Y por último también presenta desenlace. En este caso suelen ser varios y diferentes, siempre en función de las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de la lectura. Y como curiosidad os diría que hay algunos que incluso presentan un sistema de puntuación para saber, digamos, lo satisfactorio que ha sido el cumplimiento de los objetivos que te ha puesto el libro. O sea, si has llegado a terminar bien esos objetivos o por lo contrario has llegado a un final fatal. Bien, dicho esto, me gustaría hablaros de los subgéneros que presenta la narrativa interactiva, porque, en este mundillo hay mucha rara avis, ¿de acuerdo? Y algunas veces hay obras que son difíciles de catalogar, ¿no? Pero bueno, podemos englobar ahora mismo en 4 subgéneros todo lo que es la narrativa interactiva, ¿no? En principio tenemos el subgénero de la narrativa ramificada, lo que usual y popularmente se conoce como elige tu propia aventura, choose your own adventure, que es, digamos, el término original, el término inglés. En estos libros únicamente hay toma de decisiones, ¿de acuerdo? Muchas, pocas, pero en algún momento el libro te va a preguntar para que se tome una decisión y tú continúes la lectura por donde se te indique. Son libros que no tienen sistema de juego y por tanto no entra un factor azar en ellos, ¿de acuerdo? Únicamente se toman decisiones, a través de ellas se desarrolla el nudo y se llegan a soluciones, finales distintos, dependiendo de esas decisiones que hemos tomado a lo largo de la lectopartida o del juego lectura, como querráis. Luego tenemos el subgénero de los librojuegos, ¿no?
o también llamados narrativa interactiva de segunda generación. ¿De acuerdo? Estos libros también son ramificados, también se toman decisiones en ellos, pero además presentan un sistema de juego. Hay que llevar un control, ¿de acuerdo? De ciertos factores, de ciertas puntuaciones, y aquí, por lo general, va a entrar el factor azar. O sea, se va a tener que recurrir de dados o de cartas o de monedas o de cualquier otro sistema que nos consiga una serie de resultados al azar que van a influir también en lo que es el desarrollo y el final de la historia. Más subgéneros. Tenemos lo que son la novela gráfica interactiva, o lo que podríamos llamar también cómic juego. Básicamente, pues eso es una narración gráfica, un cómic que también está ramificado. Puede tener o no sistema, puede ser solo de decisiones, o puede ser que estos cómic juegos vengan con cierto sistema en el que se utilice el azar, pues como hemos dicho antes, a través de dados, cartas, monedas, cualquier sistema es válido. Y por último, hablar de los juegolibros, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿qué es un juego-libro? Pues el mismo nombre lo indica. Es un juego o juegos en un formato libro, ¿de acuerdo? Es interactivo, pero generalmente no es ramificado. Aquí pongo dos buenos ejemplos. Uno es el típico ¿Dónde está Wall-E? Que es, al fin y al cabo, no es que tenga mucho contenido narrativo, pero bueno, tiene unos textos descriptivos y luego te pasa la acción a interactuar con el libro, a buscar al personaje. Y aquí a la derecha veis lo que son los libros de misterio. Suelen ser novelillas, pues eso, de corte de investigación y tal, en donde te van contando una narración que no está ramificada para al final plantearte una serie de preguntas sobre el caso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos son lo que llamamos juegolibros. ¿De acuerdo? Se interactúa con ellos, pero no tienen ramificaciones. Entonces, definidos estos subgéneros, os voy a hacer un poco historia sobre este género literario. Aquí sitúo, digamos, una primera etapa que la he llamado experimentación, primeras obras, que comienza allá en el 1930, en los años 30. Sí que hay algunos estudios históricos en el que sitúan ciertos libros anteriores, ¿de acuerdo? Pero son extremadamente raros, y muchos eran lo que llamaban oráculos o libros de fortuna, en el que a través de un sistema de azar, ya sean dados o cartas, pues la gente tomaba predicciones, ¿de acuerdo? Eran únicamente eso, vademecums, que te leía tiradas o te leía como, según sacabas cartas, te leía pues una predicción, ¿no? Pero no más allá de eso era la interactividad. Pero bueno, vamos a este primer bloque, esta primera etapa, la experimentación, las primeras obras. El primer libro, digamos, que sigue esta estructura de narración ramificada, es este que ponemos aquí, Consider the Consequences, de 1930. Era un libro en el que, digamos, se hablaba de la vida real, se tenían que tomar decisiones sobre unos personajes que te presentaban, sobre su vida cotidiana. O sea, si iba a coger tal o cual trabajo, o se iba a casar con tal o con tal hombre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se ponía énfasis en que había que considerar las consecuencias de las elecciones que se iban a tomar. Os destaco también esta obra de 1934, que es Night of January 16, ¿de acuerdo? De Ayn Rand, y la destaco porque no es una novela, es una obra de teatro. Se hizo una obra de teatro interactivo allá en el 34 y bueno, es importante ver que cómo se estaba experimentando con el género y con esto de la interactividad. Experimentación también la tenemos en los dos libros que señalo de Jorge Luis Borges, El jardín de los senderos que vivifican y El examen de la obra de Herbert Wayne, del 41. Por supuesto, La rayuela, de Julio Cortázar, muy recomendable para que veáis de qué estamos hablando.
y el juego de cartas de Max Out, que casi podríamos considerar un juego libro, porque realmente no es un libro en sí. Son cartas con textos que se tienen que sacar en ciertos órdenes y tal. Bueno, un experimento, como veis, muy curioso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo llamamos la etapa de experimentación. Son obras muy dispersas y muy en ese tono, ¿no? Hacer experimentos con la literatura y con la escritura. Entonces, pasamos a la siguiente era, que yo la he llamado la Edad de Oro, ¿de acuerdo? Se comprende los años 1979 al 95, en donde, bueno, se producen, por así decirlo, dos hitos, ¿no? Que es la publicación de los dos primeros Elige tu propia aventura, que es una colección, tal vez la más famosa, ¿de acuerdo?, de narrativa interactiva. Con la publicación de estos dos primeros libros, de Edward Parker y R.A. Montgomery, pues supone un hito, ¿no? Porque se populariza el género, ¿no? ¿Por qué? Porque se dirige la narrativa interactiva al público infantil y juvenil. Y la verdad es que tiene un éxito tremendo, ¿de acuerdo? A partir de ahí, destacar que en el 82 se produce la publicación de lo que podríamos llamar el primer libro juego, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Narrativa interactiva de segunda generación, en donde ya hay un sistema de juego en el que entra el azar, tiradas de dados, chequeos y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué es la edad de oro? Porque durante estos años, este periplo, se populariza mucho el género, se vende mucho, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que, por ejemplo, la colección de Elige tu propia aventura fue traducida a 32 idiomas y se llegaron a vender hasta 250 millones de ejemplares, 250 millones, no es moco de pavo, ¿sabes? De los Elige tu propia aventura. Destacar que de los libros juegos, la serie Fictive Fantasy, que fue la que comenzó con el libro que os reseño aquí, The Warlock of Fire Top Mountain, tampoco el moco de pavo, llegó a vender cerca de 35 millones y fue traducida a 19 idiomas. O sea, realmente fueron unos años en el que si una editorial no sacaba algo de narrativa interactiva, era la perdición, porque fue el boom. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió a partir del año 95? Pues que el género, gracias a la sobreexplotación que os estoy contando, pues estaba como un poco cansado, ¿no? Un poco ya agotado, ¿no? A esto contribuyó mucho el que la calidad de las obras bajaron mucho, ¿no? Por la sobreexplotación, la calidad no era a lo mejor la esperada. También se produce envejecimiento de los que fueron los primeros lectores, ¿no? Ya que estaba orientado al público infantil juvenil, pues esta gente crece y como que lo ve, ¿sabes? Algo de su infancia, ¿no? Y demás. Y por supuesto por la irrupción de este formato en los videojuegos. Este formato se adaptó, este formato de interactividad se adaptó a un montón de videojuegos y claro, eso llamó más la atención y derivó, ¿sabes?, por así decir, al público. A partir del 2015, ¿qué es lo que ocurre? Pues hay que un cierto resurgir del género, ¿no? Se presenta una nueva generación de autores con mucha mayor calidad narrativa y que además también ha mejorado mucho los sistemas de juego, ¿de acuerdo? Entonces hay como una edad de plata, ¿no? Se empiezan a publicar nuevas obras de bastante calidad, ¿de acuerdo? Ya os digo, tanto en el aspecto técnico como en el narrativo, y además se adaptan en los nuevos formatos, vienen muy bien a este tipo de literatura. Me refiero a lo que es el libro electrónico, ¿no? Presentar este tipo de interactividad lo hace cómoda con un libro electrónico en donde tú a través de enlaces puedes pasar a las secciones, no tienes que ir buscándolas, de acuerdo, a la hora de tomar decisiones. Y digamos que también esta edad de plata se produce por las nuevas formas que hay de edición y de publicación, en el sentido de que ahora es accesible saber la publicación, no necesitas tener a una editorial detrás tuya,
Puedes publicar tu obra a través del micromecenazgo o la autoedición, etcétera. Entonces, digamos que ahora mismo el panorama es muy interesante porque se está retomando con fuerza este género y hay obras muy interesantes que podríamos estudiar. Bien, con esto, ¿sabes? Pasamos, digamos, al capítulo de qué beneficios para la educación vemos en lo que es la narrativa interactiva. ¿Qué valores dirigidos a los educadores podríamos sacar de este tipo de literatura? Pues bueno, básicamente aquí os pongo que estimula el hábito lector, ya que haces partícipe al lector de la acción, de la lectura, le haces activo al tener que estar continuamente cambiando de páginas o bien controlando una serie de puntuaciones o bien haciendo una serie de chequeos con dados y tal. Tú estimulas, digamos, a leer, estimulas el hábito lector. Entonces, bueno, aquel que ya lo tenía, pues lo ve, por así decirlo, ampliado. Y aquel que no tiene hábito lector, tal vez se puede dejar seducir por este tipo de literatura interactiva, ve algo diferente, ¿no? Algo que le pueda gustar. Entonces, evidentemente, estimular este hábito lector nos lleva a un montón de beneficios, al desarrollo de la comprensión, de la expresión, del vocabulario, la sistematización y la reflexión sobre los textos. Es evidente que como la narrativa interactiva presenta una serie de decisiones, de opciones, pues se desarrolla la capacidad de decisión. Y no solo eso, sino que también la valoración y la asumición de consecuencias, ¿de acuerdo? Las consecuencias de tus decisiones. Todo esto, evidentemente, potencia el aprendizaje a la vez que la imaginación, porque muchos de estos libros pues, nos llevan a lugares fantásticos o tienen ciertas temáticas de la ciencia ficción, de la fantasía medieval, etcétera. Con lo que, al potenciar el aprendizaje y la imaginación a la par, creemos que va a favorecer mucho el desarrollo personal. ¿De acuerdo? Son libros que además son muy aptos para reforzar conocimientos, materias y técnicas, en el sentido de que si están encuadrados, pues a lo mejor en un hecho histórico o demás, pues podemos reforzar la materia de historia, de geografía, como muchos presentan sistemas, de acuerdo, factor azar y demás, se refuerza las matemáticas y como muchos presentan acertijos a resolver, misterios y demás, pues todo lo que es el apartado de la lógica, creemos que se puede ver muy beneficioso, muy beneficiado, perdón, con la lectura de este tipo de libros. Por último, todo esto, evidentemente, mejora la capacidad de resolución y el desarrollo intelectual general de la persona, porque ya os digo, no, el ser parte activa va a mejorar pues todo lo que va a ser pues, la capacidad de decisión, resolución y tu desarrollo en general. Bien, dicho esto, vamos a daros una serie de recursos, ¿no? Para que conozcáis de primera mano lo que estamos hablando. Entonces, lo mejor, evidentemente, ¿qué va a ser? Pues que os hagáis con un ejemplar de algún libro de narrativa interactiva y para eso os vamos a dar pues unas recomendaciones. Ojo, que hoy únicamente voy a recomendar en narrativa ramificada. Nada de librojuegos. Esto, todo lo que vais a ver aquí en pantalla son libros en los que se toman decisiones, ¿de acuerdo? No hay un sistema de juego, únicamente evidentemente se te indica el funcionamiento de la herramienta, del libro, de cómo va a funcionar, de que te vas a tener que tomar decisiones y por tanto vas a tener que estar al loro de los saltos de página. Entonces, bien, la primera recomendación, pues evidentemente la nueva jornada de los Elige tu propia aventura, ¿de acuerdo? Elige tu propia aventura ahora mismo está
digamos, revisando sus textos, trayéndolos al siglo XXI, y aquí en España es la editorial Molino quien se está encargando del asunto. Ya tienen una buena serie publicada, creo que son 15, 16 títulos ya lo que tienen, y son títulos muy, muy accesibles. Los podéis conseguir en cualquier librería e incluso en bibliotecas públicas. Yo los he llegado a ver en bibliotecas públicas, o sea que es una accesibilidad total y gratuita. ¿De acuerdo? Haceros con alguno de los títulos para que veáis un poco cómo funciona el tema. Los hay, como podéis ver, de variadas temáticas. ¿De acuerdo? Siguiente recomendación, y vamos, una recomendación a tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? Y son estas joyas de la serie Agencia Cronos de nuestro incombustible Jacobo Feijó, hermosísimamente ilustradas por Martín Rodríguez. Son unos libros, como os digo, de narrativa ramificada, se toman decisiones que están ambientados en diferentes épocas, ¿de acuerdo? Con lo cual hay un trasfondo histórico que viene muy bien con lo que hemos dicho antes de reforzar materias y demás, porque digamos que aparte de que las ilustraciones te van a llamar la atención y te van a meter enseguida en la ambientación y demás, se te van dando píldoras de una forma muy didáctica, saber de pues, el marco histórico, el contexto histórico en el que están ambientadas. De acuerdo, la serie ahora mismo consta ya de 6 libros, aquí os he puesto 3 de ellos, de acuerdo, de verdad, efusivamente os la recomiendo porque es una joya y están escritos hace nada, apenas tienen 4 o 5 años estos libros. ¿De acuerdo? También son muy accesibles, los podéis encontrar en librería y en biblioteca pública. ¿De acuerdo? Yo también he visto que los tienen en biblioteca pública, en concreto incluso he visto que tienen una edición en valenciano que también he podido ver que están accesibles en biblioteca pública. Así que haceros con algo de Agencia Cronos, que lo vais a disfrutar a todas las edades, a todas las edades. Y para finalizar lo que es las recomendaciones de libros, os he puesto un par de títulos para que veáis que no toda la narrativa interactiva o ramificada está orientada al uso infantil juvenil. También hay, digamos, libros más adultos, más sesudos. Aquí os he recomendado 2, de Miki Otero, La cápsula de tiempo, y de George Perec, La vida e instrucciones de uso, así como suenan. Son libros que también están disponibles en librería y probablemente en biblioteca. ¿De acuerdo? Más recursos. Bueno, pues el siguiente es un recurso indiscutible, que es la web librojuegos.org. Esto, señores, es la piedra filosofal aquí en nuestras tierras de los librojuegos. Es un grupo de divulgadores, de autores también, de libros tanto de narrativa ramificada como de librojuegos en sí, que vienen trabajando en este proyecto de difusión desde hace mucho tiempo. Como podéis ver, librojuegos.org, ahí vais a encontrar un montón de información que os va a venir muy bien, además lo tienen muy bien estructurado, porque tienen una sección que es academia, donde digamos que vais a poder disfrutar de un montón de estudios que se han hecho sobre lo que es la narrativa interactiva en sí, en cómo funciona y demás. Y por otro lado, también tenéis su canal de YouTube, que es una auténtica gozada, ¿sabes? Donde os van a explicar un montón, no, o sea, no solo os van a presentar un montón de títulos para que podáis elegir y demás, sino que os van a decir cómo funcionan, os van a enseñar a utilizar las mecánicas de los mismos librojuegos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues así también os reseño el grupo que hay de Telegram, de librojuegos.org, en el que, bueno, un poco para estar al día, ¿no? Es el día a día, donde vais a encontrar también, como digo, contacto directo con autores, escritores, divulgadores, profesores, gente que está muy, muy metida en esto de la narrativa interactiva. Y para los más valientes, he dejado esto para el final, para los más valientes, tenemos
dos programas, dos aplicaciones, como se dice ahora, ¿de acuerdo? Que es la aplicación Autoroll de nuestro compañero Chemo, de la comunidad Umbría, y la herramienta Story Manager, que también está creada por un autor de libros juegos, que es José Tamayo. ¿De acuerdo? Estas dos herramientas os van a permitir construir vuestras propias narrativas interactivas, vuestras narrativas ramificadas. ¿De acuerdo? Echarlas un vistazo, porque para los más valientes, para aquellos que digan, oye, pues yo necesito una ayuda, un apoyo, porque yo conozco un poco lo que es este medio, este género, y me quiero construir una narrativa interactiva para mis alumnos, para mí misma, para mis amigos. Bien, pues estas herramientas son ideales para ayudaros en ese trabajo, en la que es la construcción de una narración ramificada, interactiva, como queráis. Y destacar que en Autoroll podéis encontrar un montón de obras que ya han sido creadas con esta herramienta y que están a vuestra disposición gratuitamente para que podáis disfrutarlas, leerlas, opinar sobre ellas y demás. Y bien, hasta aquí lo que ha sido mi exposición. Como os digo, las recomendaciones van dirigidas solo a lo que es la narrativa ramificada. Otro día, si queréis, más adelante, podemos dedicar otro programa a los libros juegos, que son tela, harina de otro costal, hay de subgéneros dentro del subgénero, ¿sabes? Y es interesante, tal vez porque aquí ya empezamos con mecánicas de juego ya más seriamente, ¿no? O sea, ya hay, podríamos ver muchas más cosas, ¿no? Muchas más técnicas. Pues Baltus, de todas formas, creo que como vamos a subirlo todo este vídeo, quien lo escuche o lo vea va a poder dejar sus comentarios, pues si nos piden otro episodio, vamos, yo creo que sería perfecto dedicarle a profundizar un poco, ¿no? En lo que comentabas de los libros juegos. Así que, Sí. vamos, lo dejamos ahí abierto y pedídnoslo, ¿vale? Que nosotros estaremos encantados. Por supuesto, os vamos a poner en la descripción del vídeo, os vamos a poner enlaces para todo esto que estamos hablando, ¿de acuerdo? Y vamos, que podáis disfrutar de estas herramientas sin problemas, solo con un clic. Y te pediremos también el enlace incluso a la presentación. Yo creo que también la compartiremos, la subimos a algún sitio en la nube y la compartimos. Por supuesto. Pues, Por supuesto. Pues Baltus, vamos, yo creo que has despertado la imaginación de muchos docentes con todo lo que has ido contando, una visión súper completa y muy reducida de todo lo que conlleva este mundo de la narrativa interactiva. Creo que de aquí han salido un montón de ideas que se pueden aplicar y otras que surgirán a raíz de las que has comentado, recursos, recomendaciones y con los enlaces encima que vamos a dejar en el vídeo, pues va a ir perfecto. Además, Autoroll, fíjate, cuando me lo contaste ya hace unos meses, le estuve echando un vistazo y tiene hasta tutoriales, que es una herramienta muy completa. Sí. El amigo Chemo se lo ha currado mucho. Digamos que yo un poco estuve presente, ¿no? En lo que fue el esfuerzo que ha dedicado el muchacho, porque compartimos en el canal de Telegram experiencias y demás, y bueno, pues nos iba un poco narrando, ¿no? Que voy avanzando en este sistema, quiero implementar estas cosas y tal, un currazo. De hecho, si no me falla la memoria, creo que está a punto de estrenar la versión 4.0 con un montón de nuevas posibilidades, ¿de acuerdo? De implementación, de visualización de la obra, o sea, una maravilla. Y luego, bueno, la obra, el otro programa, Story Manager, tampoco lo despistéis, ¿de acuerdo? Porque hay ya autores que me constan que están utilizando esta herramienta para construir los libros que luego publican. O sea, de hecho, José Tamayo acaba de publicar un libro juego que tiene una pintaza tremenda, La leyenda de Okiri, y lo ha hecho con este programa. Y estamos hablando de un libro juego que creo que son casi 2000 secciones, o sea, y lo ha hecho con el programa. O sea que realmente son herramientas muy interesantes
y se me olvidaban, totalmente gratuitas. Eso es importante, porque en el mundo de la educación poco dinero tenemos. Entonces, bueno, pues yo de verdad animo a todos los que estáis viendo este vídeo a que le echéis un vistazo y nos dejéis en los comentarios pues si queréis que profundicemos en alguna de todo lo que hemos visto, en alguna de las herramientas, incluso podemos hacer una quedada con los autores de alguna de las herramientas y una pequeña pues entrevista. Así que nosotros yo creo que nos despedimos. Sí que me gustaría decir una cosa, que escuchando así toda la presentación, yo añadiría un beneficio a esto, sobre todo, por ejemplo, en el mundo universitario, que es una forma distinta de hacer quizás materiales y añadir esa motivación a los estudiantes. Porque al final, pues que te llegue tu profesor y en lugar de presentarte en los materiales del día a día, te los haga de otra forma, ya solo con una narrativa. Bueno, pues eso también atrae y enfrentarte a ese leer los apuntes frente al típico PDF, ¿no? O PowerPoint. Esto le puede dar un valor añadido. Es que esto sorprende, ¿sabes? Esto es algo que sorprende, el decir que el libro te reclama para continuar, puede chocar a muchos, ¿sabes? Y hacer, como tú dices, la historia más divertida, más llevable, ¿de acuerdo? Es una forma diferente de entender una herramienta que lleva con nosotros mucho tiempo, que es el libro, ¿de acuerdo? El libro parece ser que solo tiene una forma, es una forma de utilizar la herramienta, que es coge página 1 y llega hasta el final. No, se puede utilizar de otra forma, que es la forma interactiva, que la hace pues más apetecible, más, no sé, ¿cómo definirlo? Como te apetece más, ¿no? Leer, porque te sientes parte activa de sientes que estás construyendo tú también la historia, ¿no? Eres protagonista, ¿no? Al final. Sí, claro. El protagonista. Eso es lo que rezan muchos de los libros. Claro. Tú eres el protagonista. Y ahora la educación busca eso, que los estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje. Siempre estamos hablando de eso, pues que perfecto. Una combinación perfecta. Pues oye, por cierto, quiero dar las gracias a Jacobo, darle un abrazo a Jacobo Feijó, que cuando lo has comentado, digo, es que es amigo y siempre está ahí a tope, ¿sabes? Entonces, un grande. No, y Agencia Cronos, os digo, es una recomendación total, pero total, sobre todo, o sea, aquellos profesores que estéis ahora impartiendo clases de historia en el instituto y tal, vais a dejar a los alumnos, ¿sabes?, sorprendidos, ¿sabes?, utilizando sus libros. Además, como os digo, hay 6 ya publicados, están ambientados en diferentes épocas y demás, y bueno, unas ilustraciones bárbaras, ¿sabes? A mí a mí me encanta, ¿sabes?, la parte de ilustración, porque es la narrativa interactiva tira mucho de ilustraciones, suele tirar mucho, ¿no? Entonces, para mí es una parte que tengo muy estudiada, porque es una de las que más me gusta, ¿no? Una de las partes que más me gustan, y las ilustraciones que presenta Agencia Cronos son maravillosas, ¿sabes? O sea, totalmente un producto de 10, ¿sabes? O sea, que un gran abrazo para Jacobo. Pues sí, se lo mandamos desde aquí. Y nada, pues ya nos despedimos. Un placer tenerte, los Baltus, y habernos compartido tu conocimiento. Vale, pues nada, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente programa. Venga, un saludo.